Un CEO multimillonario pensó que podía usar a las mujeres y desecharlas hasta que conoció a la equivocada. Cuando su amante descubre sus mentiras, no solo se aleja, lo prepara para el castigo definitivo. Una noche, una mujer, un secreto mortal que destruye toda su vida. Nathaniel Langford permanecía congelado en la sala del tribunal, su traje a medida pegado a su piel húmeda. El poder, la confianza, la arrogancia intocable que una vez lo definieron se habían evaporado ante su caída. Los flashes de las cámaras destellaban, los reporteros murmuraban, pero él no oía nada más allá de las últimas palabras del juez. El golpe del mazo resonó como una sentencia de muerte, sellando su destino. 25 años en prisión. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa, su mente buscando desesperadamente una salida, una escapatoria, pero no había ninguna. Ninguna cantidad de riqueza, ningún favor, ningún abogado bien pagado podía deshacer lo que ya estaba hecho. Había construido un imperio, controlado toda una industria, dictado el destino de innumerables hombres, pero aquí, ahora, su propio destino estaba completamente fuera de sus manos. Al fondo de la sala, Ava de la Cruz observaba, sus labios curvándose en la más mínima sonrisa. Había imaginado este momento 1000 veces, y aún así, todavía le recorría un escalofrío por la espalda. El otrora poderoso Nathaniel Langford, reducido a nada. Su caída no fue un accidente, no fue un error, fue una obra maestra, y ella había pintado cada trazo. Nathaniel siempre había sido un hombre que jugaba con sus propias reglas. Para el mundo, era el magnate multimillonario del sector inmobiliario, el perfecto hombre de familia, el líder visionario. Pero a puerta cerrada, era algo completamente distinto. Las mujeres eran su patio de juegos. Eran objetos para perseguir, conquistar y desechar. Tenía un patrón, un método, uno que le aseguraba obtener lo que quería sin consecuencias. Sus aventuras nunca eran desordenadas, eran precisas, cuidadosamente seleccionadas, siempre discretas, sin ataduras, sin emociones, sin complicaciones. Hasta que llegó Ava. Ella había sido solo otro rostro bonito en su oficina, una recepcionista con grandes sueños y una voz suave. No era como las demás. No era una socialité buscando una emoción, no era alguien que se moviera en su mundo. Tal vez por eso lo fascinaba, tal vez por eso la quería. Ava nunca había sido ingenua respecto a hombres como Nathaniel, pero cuando él puso sus ojos en ella, se encontró atrapada de todos modos. Comenzó con una mirada, luego un roce, luego una seducción lenta y cuidadosa. Él era encantador de una manera que parecía natural. El tipo de hombre que podía hacerte sentir como si fueras la única mujer en la habitación. Al principio, ella resistió. Sabía de los rumores sobre él, las advertencias silenciosas de otras mujeres en la oficina. Pero luego llegaron los regalos, pequeños al principio, un bolso de diseñador dejado en su escritorio, un perfume caro sin nota. Luego el dinero, los sobres metidos en su bolso, lo suficiente para pagar las facturas médicas de su madre, para saldar la deuda que la había agobiado durante años. Cuando finalmente hizo su movimiento, ella ya había caído. Su primera noche juntos fue en un ático de lujo, el tipo de lugar en el que nunca imaginó poner un pie. Se quedó en el umbral, con el corazón latiéndole con fuerza, sabiendo que en el momento en que cruzara esa puerta, no habría vuelta atrás. Él la atrajo hacia adentro, la besó como si le perteneciera, y por primera vez en su vida, ella sintió que así era. Lo que comenzó como un romance se convirtió rápidamente en una obsesión. Encuentros nocturnos, viajes secretos, promesas susurradas de que algún día, sería más. Algún día, dejaría a su esposa. Algún día, serían solo ellos dos. Durante meses, vivió en la ilusión, creyendo cada palabra que él decía. Pero poco a poco, las grietas comenzaron a aparecer. Primero, fueron las llamadas perdidas, los planes cancelados. Luego, la posesividad, las advertencias silenciosas disfrazadas de preocupación. Notó el cambio en su tono cuando lo vio observándola mientras hablaba con otro hombre en el trabajo. No me gusta cómo te mira, le dijo, su agarre en su muñeca un poco demasiado fuerte. Eres mía, Ava. Lo sabes, ¿verdad? Ella lo confundió con amor, con algo más profundo, algo real. Ignoró las señales de advertencia, se convenció de que él solo estaba protegiendo lo que tenían, hasta que todo se derrumbó. Se había sentido extraña durante semanas, agotada, mareada. No fue hasta que vio las 2 líneas rosas en la prueba que la realidad se estrelló contra ella. El pánico le oprimió el pecho mientras marcaba su número. Él respondió, sonando distraído, irritado. Necesito verte, dijo,
con la voz apenas firme. Él suspiró. Estoy en medio de algo. Solo dime. Tomó aire. Estoy embarazada. El silencio se extendió entre ellos, frío y definitivo. Y luego, su voz, afilada, cortante. No, eso no puede pasar. Su estómago se retorció. ¿Qué quieres decir con que no puede pasar? Sabes exactamente a qué me refiero. Esto se acabó, Ava. Ocúpate de ello. No podía respirar. ¿Ocúpate de ello? Nathaniel, este es nuestro bebé. No, Ava. Esto nunca se suponía que fuera permanente. Te enviaré el dinero. Arréglalo. Y no me vuelvas a llamar. La línea se cortó. Se quedó ahí, mirando su teléfono, el nombre que alguna vez había hecho latir su corazón de emoción. Ahora, lo único que sentía era vacío. El hombre que le había prometido el mundo la había borrado en un solo suspiro. Ava fue a la clínica sola. Se sentó en la sala de espera, mirando las apagadas paredes blancas, sintiendo que observaba la vida de otra persona desmoronarse. Cuando todo terminó, no sintió nada, ni dolor, ni tristeza, solo una rabia hueca que se asentó en su pecho, cada vez más ardiente. Nathaniel le había arrebatado todo, su confianza, su futuro, su hijo, y ahora, ella iba a arrebatárselo todo a él. Ava debería haberse alejado. Cualquier mujer en su sano juicio lo habría hecho. En el momento en que Nathaniel Langford se volvió frío, en el momento en que dejó en claro que ella era desechable, debería haber aceptado su pérdida, tragarse el desamor y seguir adelante. Pero la cordura la había abandonado hacía tiempo. Al principio, era solo un dolor, aquella punzada sorda y persistente en su pecho que no desaparecía. Se decía a sí misma que estaba imaginando cosas, que él solo estaba ocupado, que los hombres poderosos como él tenían responsabilidades que ella no podía entender. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, los patrones se volvieron imposibles de ignorar. Los mensajes diarios se convirtieron en notas esporádicas. Las llamadas nocturnas cesaron por completo. Los viajes secretos de fin de semana, los regalos, las promesas susurradas de pronto, desaparecieron como si nunca hubieran existido. Trató de actuar con normalidad, de fingir que no notaba la forma en que él se alejaba. Pero Nathaniel ya estaba pasando página, y Ava se estaba hundiendo en algo más oscuro. Él todavía tenía control sobre ella. Simplemente, ella no había comprendido hasta qué punto. Incluso mientras él se distanciaba, Nathaniel se aseguraba de que ella nunca se alejara demasiado. Había pasado meses moldeándola, dándole forma hasta convertirla exactamente en lo que quería, obediente, dependiente, desesperada por su aprobación. Todo comenzó con detalles sutiles. Un comentario sobre un compañero de trabajo siendo demasiado amable. Una mención casual sobre lo mucho que le disgustaba la forma en que otros hombres la miraban. No necesitas amigos como esos, Ava. No te respetan. Al principio, ella se reía, pero luego vinieron las advertencias. La posesividad disfrazada de preocupación. Conozco a hombres como él. Solo quiere aprovecharse de ti. Yo soy el único que realmente se preocupa por ti. Así que comenzó a alejarse de la gente. Se aisló. No fue una decisión consciente, simplemente sucedió. No quería molestar a Nathaniel. No quería darle motivos para dudar de su lealtad. Luego vino la manipulación. Cada vez que lo cuestionaba, sobre su repentina distancia, sobre la forma en que evitaba hablar de su futuro, él le daba la vuelta a la situación. Estás exagerando las cosas, Ava. Por Dios, ¿por qué siempre tienes que hacer un drama de todo? Te he dado más de lo que le he dado a nadie, y así es como me lo pagas. Ella comenzó a creer. Tal vez sí estaba siendo necesitada. Tal vez sí estaba exagerando. Nunca se había sentido tan ansiosa, tan insegura de sí misma, y aún así, en lugar de alejarse, se aferró a él con más fuerza. Pero no importaba cuánto intentara complacerlo, nunca era suficiente. Nathaniel se le escapaba de las manos, y lo sentía en cada fibra de su ser, y se negó a dejarlo ir. Cuando el amor se convirtió en desesperación, Ava comenzó a hacer cosas que nunca imaginó. Empezó a vigilar a su esposa. Vivian Langford era todo lo que Ava no era: serena, elegante, intocable. La esposa perfecta para un hombre como Nathaniel. Se movía por la alta sociedad como si hubiera nacido para ello, sonriendo para las cámaras, su mano descansando delicadamente sobre el brazo de su esposo. Era hermosa, mayor que Ava, pero con una gracia natural que la hacía parecer atemporal. Ava la odiaba.
Pasaba horas desplazándose por las redes sociales de Vivian, analizando cada publicación, cada foto cuidadosamente seleccionada. Vivian en una gala, Vivian en un evento benéfico, Vivian en una revista, etiquetada como la reina del bienes raíces que lo tiene todo. ¿Lo sabía? ¿Tenía alguna idea de que su vida perfecta era una mentira? ¿Que su esposo susurraba obscenidades en el oído de otra mujer? ¿Que mientras ella asistía a almuerzos de caridad, Nathaniel empujaba a Ava contra las paredes de suites de hoteles de lujo? Ava quería creer que Vivian era solo otra esposa ingenua, ajena a la doble vida de su marido. Pero cuanto más la observaba, más dudaba. Vivian no era estúpida, lo que significaba que lo sabía, y lo permitía. El pensamiento hizo hervir la sangre de Ava. Empezó a escribir sobre ello. Tarde en la noche, cuando no podía dormir, cuando los celos y la rabia le reptaban bajo la piel, abría su diario y derramaba todo en la página. Escribía sobre el futuro, el que Nathaniel le había prometido, la vida que tendrían una vez que dejara a su esposa. Imaginaba su boda, su casa, la vida de lujo que había estado a punto de alcanzar. También escribía sobre ellas, las otras mujeres, porque Vivian no era la única que se interponía en su camino. Ava siempre había creído que era especial, que de todas las mujeres que Nathaniel podría haber elegido, la había elegido a ella, que su conexión era real, diferente, hasta que vio los mensajes. No había querido husmear. Estaba en su apartamento, un lujoso ático que él usaba para negocios, cuando su teléfono vibró sobre la encimera. Un nombre que no reconoció. Un mensaje que le hizo caer el estómago. La noche pasada fue increíble. No puedo esperar para verte otra vez. Ava sintió náuseas. Desbloqueó el teléfono. Él le había dado el código meses atrás, un gesto para hacerla sentir segura, confiada. Deslizó la pantalla, con las manos temblorosas, con la bilis subiéndole por la garganta. Había docenas de ellos. Diferentes mujeres. Diferentes nombres. No era especial. Solo era una más. Un juguete desechable, una distracción temporal. La realización quebró algo dentro de ella. Sus dedos temblaban mientras apretaba el teléfono, leyendo cada mensaje sucio y despiadado. Él le había mentido. Nunca había planeado dejar a Vivian. Nunca había significado nada de lo que le había dicho. La rabia la consumió. Le había dado todo. Se había borrado a sí misma por él, había cortado amistades, había enterrado sus dudas, se había torcido para convertirse en lo que él quería que fuera. Y ahora, él había terminado con ella. Así, sin más. Nathaniel ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Sus mensajes se volvieron más cortos. Su tono, frío, distante. Dejó de llamar por las noches. Dejó de hacer planes. Los regalos caros también se detuvieron. No más joyas, no más viajes de compras, no más fajos de billetes deslizándose en su bolso. Ya no necesitaba comprar su lealtad, porque ya no le importaba perderla. Y Ava sabía exactamente lo que eso significaba. Había alguien más, o mejor dicho, varias. Vio el cambio en él, la forma en que sus ojos se nublaban cuando ella hablaba, la manera en que apenas la tocaba, el modo en que había dejado de mentirle por completo. Ni siquiera fingía que le importaba. Una noche, después de semanas de evasión, lo enfrentó. «Estás con otra», lo acusó, su voz temblando de furia. Nathaniel apenas levantó la vista de su copa. «Ava, no empieces». «¿No empiece? ¿Hablas en serio? Me has estado ignorando, tratándome como si no existiera. Estás actuando como una loca». Las palabras la detuvieron en seco. Loca. Eso era lo que hombres como Nathaniel llamaban a las mujeres cuando dejaban de servirles. «Lo dejé todo por ti», susurró. Nathaniel suspiró, frotándose las sienes como si ella lo agotara. «Ava, necesita seguir adelante. Esto nunca iba a durar para siempre». Ahí estaba, la confirmación que tanto temía. Él había terminado con ella hacía mucho tiempo. Solo había estado esperando a que ella lo entendiera. Lo miró, esperando algo, culpa, remordimiento, siquiera un destello de arrepentimiento. Pero no había nada, solo indiferencia, fría, absoluta. «Hijo de puta». Nathaniel soltó una risa baja. «No seas dramática. ¿Sabías lo que era esto?» Algo dentro de ella se rompió. Había pasado meses convenciéndose de que era diferente, de que importaba, de que significaba algo para él. Pero para él, nunca había sido más que una distracción. Una cosa, bueno, había cometido un error, porque Ava de la Cruz no era el tipo de mujer que se dejaba desechar. Era el tipo de mujer que te hacía pagar. Ava se sentó en el frío suelo del baño, con la espalda presionada contra el mueble, las piernas recogidas contra el pecho. La prueba de embarazo yacía sobre las baldosas a su lado, sus dos líneas rosas gritándole como una sentencia de muerte. Sus manos temblaban mientras la tomaba de nuevo,
como si mirarla por más tiempo pudiera cambiar el resultado. Pero la verdad estaba ahí, innegable e irreversible, estaba embarazada del hijo de Nathaniel Langford. Su corazón latía con fuerza en su pecho, el pánico arrastrándose como una ola lenta y sofocante. No estaba lista para esto. Nunca había pensado en tener hijos, no ahora, no así. Pero por más que la idea la aterrara, una pequeña chispa de calidez floreció en su pecho. Una parte de él, una conexión que nadie, ni siquiera su esposa perfecta e intocable, podría quitarle. Tal vez esto era la señal que había estado esperando. Tal vez así, finalmente, estarían juntos. Agarró su teléfono, los dedos temblorosos mientras marcaba su número. Contestó al tercer tono, su voz suave pero distraída. Ava, estoy en medio de algo. ¿Qué pasa? Se le cortó la respiración. Necesito verte. Ava, es importante. Una pausa, luego un suspiro. Solo dime. Tragó saliva, obligando a las palabras a salir antes de perder el valor. Estoy embarazada. Silencio. Un largo, sofocante silencio. Luego, su voz, más fría de lo que jamás la había escuchado. No, eso no puede pasar. Su estómago se retorció. ¿Qué quieres decir? Sabes exactamente a qué me refiero. Esto no es parte del plan. Ocúpate de ello. Las palabras la golpearon como una bofetada. Ocúpate de ello. Como si estuvieran hablando de un inconveniente, de un error que debía ser borrado. Nathaniel, este es nuestro bebé. Su voz se quebró. Otro suspiro, este más impaciente, irritado. Ava, escúchame, tengo una familia, tengo una reputación. Esto nunca se suponía que fuera serio. ¿Lo sabías? ¿Lo sabía? La incredulidad en su voz rozaba lo histérico. Me dijiste que me amabas. Dijiste que teníamos un futuro. Dije lo que necesitaba decir. El suelo bajo ella pareció ceder. Todo su mundo se inclinó, desplomándose a su alrededor. Te enviaré dinero. Cubriré todo. Pero este embarazo no va a suceder. Sintió que le faltaba el aire. No voy a deshacerme de él, susurró. Una respiración afilada, un cambio repentino en su tono, ya no paciente, ya no persuasivo, solo hielo. Ava, no seas estúpida. ¿Crees que esto me hará quedarme? ¿Que de repente querré jugar a la casita contigo? Madura. Esto se acabó. Toma el dinero y haz lo que tengas que hacer. Y si haces un escándalo con esto, te prometo que te arrepentirás. Me estás amenazando. Te estoy advirtiendo. La línea se cortó. Ava miró el teléfono en sus manos, su respiración entrecortada. Él había hablado en serio. La destruiría si no obedecía. Y nunca había odiado a nadie tanto en su vida. La clínica olía a antiséptico y desesperación. Ava se sentó en la sala de espera, mirando fijamente las paredes, sus manos aferrándose a su vientre como si pudiera proteger la vida dentro de ella de lo que estaba a punto de suceder. Pero no había manera de salvarla. Estaba sola. Lo había llamado. Una vez, dejó un mensaje que él nunca respondió. Cuando la enfermera finalmente dijo su nombre, sus piernas se sintieron como plomo al obligarse a ponerse de pie. Se movió por los pasillos como en un trance. Las luces brillantes, las voces clínicas, los instrumentos metálicos, todo se desdibujó en una pesadilla de la que no podía despertar. Y entonces, todo terminó. Salió de la clínica como un cascarón vacío, sintiendo que le habían arrancado una parte de sí misma y la habían desechado. El aire era denso, las calles ruidosas, pero todo se sentía lejano, insignificante. Esa noche, bebió. Nunca había sido de beber, pero el ardor del licor adormeció el vacío en su pecho, el eco de las palabras de Nathaniel resonando en su mente. Ocúpate de ello. Bebió hasta no sentir nada. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de depresión, aislamiento y autodestrucción. Dejó de ir al trabajo. Dejó de contestar llamadas. Apenas comía, apenas dormía. Cuando lograba cerrar los ojos, soñaba con manos manchadas de sangre y con un bebé que nunca tuvo la oportunidad de existir. Y a través de todo, un pensamiento latía en su mente como un pulso. Nathaniel nunca la había amado. Había sido un juego, una distracción, algo que podía usar y desechar cuando terminara con ella. Habría podido aceptarlo si solo hubiera sido una ruptura. Si él hubiera dicho la verdad, si la hubiera dejado ir con una pizca de dignidad, pero le había quitado todo, su confianza, su autoestima, su hijo, y luego, como si nunca hubiera significado nada, siguió adelante. Lo descubrió por accidente. Una noche, impulsada por el alcohol y el desprecio por sí misma, entró a una cuenta falsa en redes sociales y comenzó a buscar. Ni siquiera sabía qué estaba buscando. Tal vez pruebas de que él lo lamentaba, de que sufría tanto como ella. En cambio, la encontró a ella, una modelo, joven, hermosa, riéndose en el oído de Nathaniel en una gala de lujo, su mano apoyada con posesión en su brazo. Ava sintió la bilis subirle por la garganta mientras pasaba
foto tras foto. Él no estaba de luto, no se arrepentía, no estaba sufriendo, estaba prosperando, y ella no era la única. Cuanto más investigaba, más encontraba mensajes, correos electrónicos, decenas de mujeres, algunas antes de ella, algunas durante, algunas después. No era especial, nunca lo había sido. Y de repente, todo se volvió claro. Nathaniel Langford era un monstruo. No solo rompía corazones, destruía mujeres. Las usaba, las manipulaba y luego las desechaba sin un segundo pensamiento. Ava no era solo otro de sus errores, era su víctima, y se negó a ser otra estadística olvidada de su arrogancia. Abrió su diario y, por primera vez en semanas, tomó un bolígrafo. Su caligrafía fue lenta, deliberada. Si no puedo tenerlo, me aseguraré de que pague. Nathaniel Langford no tenía idea de lo que se avecinaba. Era arrogante, imprudente y creía que era intocable. Había pasado toda su vida manipulando mujeres, usándolas y luego desechándolas como si no fueran nada. Pero esta vez, había elegido a la mujer equivocada. Ava de la Cruz no iba a alejarse, no iba a llorar ni a suplicar. No. Ella iba a reducir su mundo a cenizas. El plan tenía que ser perfecto. La mayor debilidad de Nathaniel siempre había sido su propia arrogancia, su creencia de que siempre estaba en control. Por eso, Ava sabía que no podía atacarlo directamente, él lo vería venir. En su lugar, necesitaba a alguien más para ser el arma. Alguien que entendiera el dolor de ser desechada, alguien que tuviera razones para querer venganza tanto como ella. Fue entonces cuando encontró a Eliana Vázquez. Eliana era una mujer que había sido usada antes, una bailarina exótica, atrapada en el mundo de los hombres ricos que susurraban promesas en la oscuridad solo para dejarla con nada más que arrepentimiento y un diagnóstico que le cambió la vida. Tenía 26 años, era deslumbrante y cargaba con un resentimiento que, en las circunstancias adecuadas, podía volverse letal. Había pasado años sintiéndose una víctima, pero cuando Ava llegó a ella con una proposición, algo en su interior cambió. Las dos mujeres se sentaron en un bar de luz tenue, el aire denso con humo de cigarrillo y el olor a whisky barato. Ava expuso todo, su relación con Nathaniel, el embarazo, el aborto, la traición, las otras mujeres. Eliana escuchó, sus ojos entrecerrándose con cada palabra. Cuando Ava terminó, Eliana se reclinó, tomando una larga calada de su cigarrillo antes de exhalar lentamente. ¿Quieres que lo destruya?, preguntó, con un destello de diversión en la mirada. Ava no dudó. Quiero que sufra como me hizo sufrir a mí. Quiero que se sienta impotente. Quiero que lo pierda todo. Una sonrisa maliciosa se extendió por los labios de Eliana. Entonces viniste con la mujer indicada. La trampa tenía que estar meticulosamente diseñada. Nathaniel no podía sospechar nada. Ya estaba aburriéndose de su última conquista, una modelo que apenas había salido de la universidad. Era solo cuestión de tiempo antes de que empezara a buscar su próxima distracción. Ava sabía exactamente dónde iría: Club Opulense, un lounge exclusivo donde hombres como Nathaniel se entregaban a cada uno de sus vicios sin miedo a las consecuencias. Lo único que necesitaba era asegurarse de que Eliana estuviera en el lugar correcto. Nathaniel la vio en cuanto entró. Era imposible ignorarla. Alta, curvilínea, vestida con un ajustado vestido rojo que se adhería a su cuerpo como una segunda piel. Ava le había dicho que usara rojo. Nathaniel siempre había sido atraído por las mujeres en rojo. Se acercó con esa misma sonrisa arrogante, esa confianza perezosa, como si ya supiera cómo terminaría la noche. Ava observó desde un rincón oscuro del club, invisible pero completamente en control. Tenía su teléfono en la mano, grabando cada movimiento. La forma en que él se inclinaba, susurrándole algo al oído de Eliana, provocando una risa suave. La manera en que su mano descansaba en su cintura, posesiva, arrogante. La forma en que pidió otra ronda de tragos, ya imaginando el desenlace de la noche. Eliana interpretó su papel a la perfección. Le hizo creer que lo estaba seduciendo, que él tenía el control. Le hizo creer que él la estaba eligiendo, que era solo otra conquista. Coqueteó, lo provocó, lo dejó tocarla. Se aseguró de que él la deseara, que la quisiera. Ava observó cómo Nathaniel llevó a Eliana fuera del club, su mano en la curva de su espalda, guiándola hacia el coche que los esperaba. Él pensó que la estaba llevando a su casa para otra noche sin importancia. No tenía idea de que esa noche iba a arruinar su vida. Acto 5. Cuando llegaron a su ático, el mismo en el que Ava había pasado tantas noches, Eliana lo dejó servirles tragos. Lo dejó besarla, dejar que sus manos recorrieran su cuerpo. Le permitió tomar lo que quería, sin dar la más mínima señal de que esa noche era diferente a cualquier otra. Nathaniel Langford acababa de cometer el peor error de su vida. A la mañana siguiente,
Eliana salió sigilosamente del ático antes del amanecer, sin dejar rastro alguno, excepto las consecuencias que pronto lo alcanzarían. Ava no tenía prisa. Quería que él se sintiera seguro, que creyera que había escapado de todo. Y luego, golpearía. El primer golpe llegó una semana después. Ava filtró anónimamente imágenes de Nathaniel y Eliana en el club, granulosas, oscuras, pero lo suficientemente claras como para levantar sospechas. Enviaron capturas de pantalla de sus mensajes a sitios de chismes, dejando que Internet hiciera lo que mejor sabía hacer. En cuestión de horas, los susurros se convirtieron en acusaciones abiertas. Después, el segundo golpe. Vivian Langford recibió un mensaje anónimo, solo unas pocas palabras, pero suficientes para convertir su mundo en caos. Deberías hacer que tu esposo se haga una prueba. Las fichas del dominó cayeron más rápido de lo que Ava había anticipado. Vivian enfrentó a Nathaniel en su casa, su voz temblorosa mientras exigía respuestas. Él intentó negarlo, intentó manipularla como lo había hecho con Ava, pero ella ya lo había visto todo. En menos de 24 horas, había presentado la solicitud de divorcio, pero el golpe final aún estaba por venir. Nathaniel había estado sintiéndose extraño últimamente, cansado, unas fiebres persistentes, sudores nocturnos. Lo atribuyó al estrés, al exceso de alcohol, a trabajar demasiado. Pero cuando los síntomas no desaparecieron, finalmente se arrastró hasta el médico. Los resultados lo destrozaron. HIV positivo. Nathaniel miró el papel frente a él, su mente negándose a procesar las palabras. Esto no podía estar pasando. Él siempre había sido cuidadoso, siempre había controlado cada aspecto de su vida. El pánico se apoderó de él. Pensó en cada mujer con la que había estado en los últimos meses, en cada encuentro descuidado. Y luego, un nombre destelló en su mente. Eliana. Ava ya estaba observando desde la distancia, esperando la explosión. Sabía el momento exacto en que la verdad lo golpeó. Sabía el momento exacto en que su mundo comenzó a desmoronarse. El momento en que Vivian lo descubrió, lo abandonó. El momento en que los medios de comunicación captaron el escándalo, sus socios de negocios comenzaron a retirarse. El momento en que intentó contener el daño, comenzaron a lloverle demandas. Mujeres de su pasado salieron a la luz. Mujeres que había descartado, mujeres a las que había mentido. ¿Y Ava? Ava lo vio todo desmoronarse, sorbiendo su café, sonriendo mientras el hombre que alguna vez creyó poseer el mundo perdía todo. Nathaniel Langford le había destruido la vida. Ahora, era él quien estaba arruinado. ¿Y Ava de la Cruz? Ella se alejó, sin dejar nada atrás, excepto un último y definitivo mensaje. Jaque mate. Ava sabía exactamente cuándo atacar. Había esperado pacientemente, metódicamente, el momento perfecto en el que Nathaniel Langford bajara la guardia. Él creía que estaba a salvo, que se había salido con la suya en su aventura con Eliana, como lo había hecho con todas las mujeres antes de ella, pero no había contado con Ava. No se había dado cuenta de que la mujer a la que desechó como basura era la misma que sostenía el detonador de la bomba que estaba a punto de hacer estallar toda su vida. Empezó con los mensajes. Capturas de pantalla de los textos de Nathaniel a Eliana, cuidadosamente seleccionadas para mostrarlo como un infiel, un depredador engañoso que se aprovechaba de mujeres jóvenes mientras su esposa se quedaba en casa criando a sus hijos. Los mensajes eran vergonzosos, resumaban arrogancia y suciedad. Eres exactamente lo que necesitaba esta noche. Mi esposa me está volviendo loco. No te preocupes, bebé, yo me encargaré de ti. Lo que pasa entre nosotros, se queda entre nosotros. Ava lo había guardado todo. No era estúpida. Desde el principio, supo que esta aventura podía volverse en su contra, y había conservado pruebas de cada mensaje, cada buzón de voz, cada sucio secretito que Nathaniel había intentado enterrar. Ahora, esos secretos estaban a punto de convertirse en propiedad pública. No los filtró todos de golpe. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado predecible. Quería controlar la narrativa, ir dosificando la destrucción para que Nathaniel no tuviera tiempo de recuperarse de un golpe antes de que llegara el siguiente. La primera filtración llegó a un popular sitio de chismes de celebridades conocido por devorar a hombres poderosos. En cuestión de horas, la historia explotó. Magnate inmobiliario multimillonario Nathaniel Langford atrapado en una infidelidad. Se revela su romance secreto con una bailarina. Adjuntas al artículo estaban las capturas de pantalla de los mensajes, lo suficientemente borrosas como para hacerlos parecer escandalosos,
pero no tanto como para que los lectores no pudieran juntar las piezas. Al final del día, el nombre de Nathaniel era tendencia en todas las plataformas de redes sociales. Los comentarios eran despiadados. Otro rico infiel engañando a su esposa. ¿Qué más hay de nuevo? Imaginen estar casada con este payaso. Pobre mujer. Espero que su esposa lo deje sin un centavo. Ava lo observó todo desarrollarse con una copa de vino en la mano, su teléfono vibrando constantemente con notificaciones. No sintió culpa ni remordimiento. Esto era justicia. La segunda filtración llegó 2 días después, imágenes de Nathaniel y Eliana en el club opulense. El video no era explícito, pero era condenatorio. Mostraba a Nathaniel con el brazo alrededor de Eliana, susurrándole al oído, con su anillo de bodas convenientemente ausente de su dedo. Se les veía salir juntos del club y subir a un coche que los esperaba. Esta vez, los medios no solo cubrieron la historia, la diseccionaron. Recuperaron viejas entrevistas en las que Nathaniel hablaba de su compromiso con los valores familiares y las reprodujeron junto con las imágenes de él toqueteando a una mujer que no era su esposa. Al final de la semana, su imagen cuidadosamente construida estaba en ruinas. Pero Ava no había terminado. La filtración final fue la más devastadora. Envió documentos anónimos a varios de los principales medios de comunicación, exponiendo la implicación de Nathaniel en fraude financiero dentro de su empresa inmobiliaria. Los documentos mostraban cómo había canalizado dinero a través de empresas fantasma, cómo había manipulado contratos para inflar sus ganancias, cómo había usado fondos de la empresa para pagar su lujoso estilo de vida, incluidas sus escapadas con Eliana. Fue un golpe mortal. En cuestión de horas, sus socios comerciales comenzaron a cortar lazos. No les importaba la infidelidad, eso era personal. Pero el fraude, eso era algo con lo que no podían permitirse estar asociados. Se cancelaron acuerdos. Los inversores se retiraron. El precio de las acciones de su empresa se desplomó. Y entonces, comenzaron los rumores sobre su salud. Ava no había filtrado esa información directamente, no lo necesitaba. El mensaje anónimo a Vivian había hecho su trabajo. Para entonces, todos en el círculo de Nathaniel sabían sobre sus repentinos problemas de salud, la pérdida de peso inexplicable y la fatiga constante. Susurraban sobre ello en cócteles, especulando sobre qué había contraído y de quién. Vivian Langford no era el tipo de mujer que se quedaba callada. Al día siguiente de que se hicieran públicos los documentos financieros, presentó la demanda de divorcio. No solo quería dejarlo, quería destruirlo. Contrató a la mejor abogada de divorcios del país, una mujer conocida por dejar en la ruina a hombres como Nathaniel. Fue tras sus bienes, sus propiedades, sus acciones en la empresa. Nathaniel se estaba ahogando, y Ava le mantenía la cabeza bajo el agua. Pero lo peor aún estaba por venir. A medida que el frenesí mediático continuaba, otras mujeres comenzaron a presentarse. Mujeres con las que Nathaniel había dormido, manipulado, desechado. Algunas eran modelos, otras ex empleadas. Todas contaban historias similares, como él les había prometido el mundo, como las había usado y luego abandonado. Una de ellas, una ex asistente, lo acusó de haberla expuesto conscientemente a una ITS. Presentó una demanda por imprudencia temeraria. En cuestión de días, 2 mujeres más se unieron a la demanda. La policía se involucró. Lo que comenzó como un escándalo se convirtió en una investigación criminal. Nathaniel fue acusado de imprudencia temeraria, fraude y varios cargos de negligencia criminal. El arresto fue humillante. Las cámaras lo esperaban afuera de su oficina cuando la policía llegó, capturando cada momento mientras lo sacaban esposado. Su rostro estaba pálido, su mandíbula apretada, pero en sus ojos era imposible ocultar el miedo. Ava vio las imágenes desde su apartamento, con las piernas recogidas sobre el sofá. No sonrió, no lo necesitaba. La satisfacción que sentía era más profunda que eso, más fría. Nathaniel Langford le había arrebatado todo, y ahora, ella le había arrebatado todo a él. Nathaniel Langford se sentó rígido en la silla del acusado, su traje antes impecable ahora arrugado, su rostro demacrado tras semanas de humillación pública y noches sin dormir. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, excolegas y las mismas mujeres que había usado y desechado. Las cámaras destellaban mientras los periodistas tomaban notas,
ansiosos por capturar la dramática caída de un multimillonario que alguna vez fue poderoso. El aire estaba cargado de tensión, el peso de sus crímenes oprimiéndolo como una fuerza lenta y sofocante. Por primera vez en su vida, Nathaniel Langford no tenía el control. Estaba atrapado. Un espectáculo, un hombre esperando juicio. Ava de la Cruz se sentó en la galería, su expresión indescifrable. Había imaginado este momento incontables veces, visualizando su ruina, su miedo, la lenta y agonizante realización de que su reinado había terminado. Pero ahora que estaba aquí, se sentía extrañamente insensible. Ya había ganado. Este juicio solo era una formalidad. El clavo final en un ataúd que había pasado meses construyendo para él. La fiscalía había sido implacable. Durante las últimas 3 semanas, habían desmantelado la vida de Nathaniel pieza por pieza, sin dejar nada intacto. No solo expusieron sus infidelidades, sino su patrón. Las seducciones calculadas, la forma en que atraía a las mujeres con promesas y dinero, cómo las usaba hasta que se aburría y luego las desechaba. Lo pintaron como un depredador, no solo un mujeriego. Y tenían pruebas para demostrarlo. Luego llegó Eliana Vázquez, la mujer que, sin saberlo, había dado el golpe final. Entró en la sala con la confianza de alguien que ya había sobrevivido lo peor, sus ojos oscuros clavados en Nathaniel mientras tomaba el estrado. Si él había esperado que se quebrara bajo presión, la había subestimado. No fui la primera, dijo, su voz firme e inquebrantable. Y no habría sido la última. Nathaniel Langford no solo miente, juega con las personas. Engatusa a las mujeres, les dice lo que quieren escuchar, las hace sentir especiales. Y luego, cuando ya no le sirven, las desecha como basura. El abogado de Nathaniel objetó, pero el juez le permitió continuar. Ava vio el destello de fastidio en la mandíbula de Nathaniel, la forma en que sus dedos se crisparon al agarrar la mesa. No estaba acostumbrado a ser impotente, pero hoy, eso era exactamente lo que era. Eliana no se detuvo. Lo contó todo. Cómo Nathaniel la había puesto en riesgo a sabiendas. Cómo se había negado a usar protección. Cómo la había convencido de que era la única cuando, en realidad, había muchas otras. Su voz nunca vaciló, su rabia controlada pero innegable. No solo estaba testificando, lo estaba desenmascarando. Los fiscales continuaron con hechos fríos y contundentes. Los mensajes de texto, las imágenes filtradas, los registros financieros que mostraban cómo Nathaniel había usado dinero de la empresa para financiar sus escapadas extramaritales, las pruebas de fraude, el rastro de documentos que demostraban que no solo era un mujeriego, sino un criminal. El equipo legal de Nathaniel intentó contraatacar, pero era inútil. La verdad era aplastante. Nunca había sido cuidadoso, nunca había sido discreto, siempre había asumido que se saldría con la suya. Y esa arrogancia fue lo que selló su destino. El jurado deliberó solo 3 horas. Cuando regresaron, la sala entera cayó en silencio. Nathaniel no se movió, apenas respiraba mientras el portavoz del jurado se puso de pie y aclaró la garganta. Sobre el cargo de imprudencia temeraria, encontramos al acusado, culpable. Sobre el cargo de fraude financiero, encontramos al acusado, culpable. Sobre el cargo de negligencia criminal, encontramos al acusado, culpable. Las palabras cayeron como un martillo. El rostro de Nathaniel permaneció inquietantemente inmóvil, pero Ava vio el leve tic en su mandíbula, la forma en que sus nudillos se pusieron blancos al apretar la mesa. Nunca había esperado esto. Creyó, incluso en los momentos finales, que su dinero, su poder, sus conexiones lo salvarían. No lo hicieron. La jueza enderezó sus gafas, su voz calmada pero implacable. Nathaniel Langford, este tribunal lo condena a 25 años en una prisión federal, efectivo de inmediato. El martillo golpeó. El sonido resonó en la sala, sellando su destino. El aire cambió, murmullos recorrieron la galería, algunos de asombro, otros de satisfacción. Los reporteros susurraban en sus micrófonos, ya redactando sus titulares. De multimillonario a recluso, la caída de Nathaniel Langford. Ava observó cómo los alguaciles se acercaban, listos para llevárselo. Nathaniel finalmente se giró, sus ojos recorriendo la multitud hasta que se encontraron con los de ella. Por primera vez desde que lo conoció, vio algo que nunca había visto antes: miedo. Ella sostuvo su mirada con una indiferencia fría. No había simpatía en su expresión, ni emoción alguna, solo una silenciosa certeza. Él la había llamado loca, le había dicho que era solo otra más. Ahora, él era solo otro criminal. Mientras lo sacaban esposado, Ava se puso de pie, alisando el tejido de su vestido. Había pasado meses reduciendo su mundo a cenizas. Ahora,
finalmente era libre para marcharse. Ava de la Cruz desapareció del ojo público casi tan rápido como había alcanzado la infamia. Después de la condena de Nathaniel Langford, los medios no se cansaban de hablar de ella. Era la mujer que había derribado a un multimillonario, la que había orquestado un escándalo tan grande que había sacudido a la élite hasta su núcleo. Algunos la llamaban heroína, un símbolo de justicia contra hombres poderosos que creían ser intocables. Otros la pintaban como una villana, una seductora fría y calculadora que había planeado la destrucción de un hombre con precisión quirúrgica. No le importaba lo que pensaran. La mañana después del juicio, hizo sus maletas y dejó la ciudad. No tenía interés en quedarse y ver cómo se desarrollaban las secuelas. Ya había ganado. Los titulares, los interminables debates en los noticieros, los artículos de opinión analizando si era una mente maestra o simplemente otra exdespechada, nada de eso le importaba. Se mudó a un pueblo tranquilo, lejos del caos, de las cámaras parpadeantes, de los susurros del escándalo. Un lugar donde nadie conocía su nombre, donde podía caminar por la calle sin sentir el peso del juicio o la admiración sobre ella. Alquiló un pequeño apartamento, tomó un trabajo en una librería local y, por primera vez en lo que parecía una eternidad, respiró. Pero incluso mientras construía esta nueva vida, el fantasma de Nathaniel Langford seguía acechándola. Lo veía en las miradas fugaces de las personas cuando reconocían su rostro, en los ocasionales reporteros que la rastreaban, desesperados por una exclusiva. Los ignoró a todos. Ya no tenía nada que decir. Pero había una última cosa que necesitaba hacer. Nathaniel Langford no se había adaptado bien a la prisión. El hombre que alguna vez caminó por las salas de juntas con una arrogancia impenetrable ahora era una sombra de lo que fue. Sus trajes impecables habían sido reemplazados por un mono naranja que le colgaba del cuerpo. La pérdida de peso era evidente, su rostro hundido, su piel pálida por la falta de sol. El control que una vez ejerció sobre todos a su alrededor se había desvanecido. Ahora solo era otro recluso, olvidado, desechado. Las paredes de la prisión se cerraban sobre él cada día. Había pasado su vida en la cima de la cadena alimenticia, pero aquí no era nada. No tenía aliados. Los hombres a su alrededor lo veían por lo que realmente era, débil. Olían su desesperación, su miedo. Había pasado tanto tiempo arruinando la vida de otros que, por primera vez, estaba a merced de hombres que ya no tenían misericordia para dar. Estaba enfermo. La infección que había comenzado en su torrente sanguíneo meses atrás había cobrado su precio. La ironía no se le escapaba. Pasó décadas usando a las personas, tratándolas como desechables. Ahora, su cuerpo lo estaba abandonando, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Entonces, un día, el guardia llamó su nombre para una visita. Nathaniel no había recibido visitas en meses. Su esposa lo había abandonado en el mismo instante en que se leyó el veredicto de culpabilidad. Sus socios comerciales le habían dado la espalda en cuanto su riqueza dejó de protegerlo. Sus hijos, esos que había descuidado en favor de perseguir mujeres más jóvenes, no querían saber nada de él. Entonces, cuando escuchó su nombre, la confusión cruzó su rostro. No esperaba a nadie, y entonces la vio. Ava estaba sentada detrás del cristal, perfectamente erguida, sus labios pintados del mismo tono rojo que llevaba la noche en que la conoció. Por un momento, pensó que estaba alucinando, que su mente, quebrada por el aislamiento y el arrepentimiento, le estaba jugando una mala pasada. Pero era real. Ella tomó el teléfono, inclinando ligeramente la cabeza mientras lo estudiaba. Él vaciló, luego levantó su propio auricular, presionándolo contra su oído con dedos temblorosos. Su voz, antes suave y dominante, sonó ronca, débil. ¿Qué haces aquí? Ava sonrió. Fue una sonrisa lenta, deliberada, cruel. Dejó que el silencio se extendiera entre ellos, observando cómo él tragaba saliva con dificultad, su nuez de Adán moviéndose en su garganta. Luego, se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz suave pero cargada de una satisfacción innegable. Te dije que pagarías. Nathaniel contuvo la respiración. Quiso responder, decir algo, cualquier cosa, pero no salió nada, porque, en el fondo, sabía que ella había ganado. Ava sostuvo su mirada un momento más. Luego dejó el teléfono con calma y se levantó con gracia. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó. Nathaniel Langford se quedó allí, mirando la silla vacía frente a él, sintiendo cómo la realización se hundía en sus huesos. Se pudriría en ese lugar, solo, olvidado, destruido por la misma mujer a la que una vez había descartado como nada. Ava de la Cruz nunca miró atrás.